El libro que acabas de leer, que se llama Krasosmutnieni, que lo podríamos traducir como Una hermosa tristeza, es un libro dentro de lo que diríamos las obras autobiográficas de Bohumil Hrabal, que se dedican sobre todo a homenajear a la ciudad de Nymburk, la ciudad donde él vivió desde los 5 años. Es un libro de cuentos cortos, podríamos pensar, pero que también van articulando una especie de gran novela que va desplegando un importante itinerario de lo que es cada uno de esos lugares de la ciudad de Nymburk, pero también de los personajes muy pintorescos que son descritos de manera perfecta y de manera muy concisa, y que van volviendo y van saltando de capítulo en capítulo, al igual que algunos de esos lugares que van dando un panorama muy completo de la ciudad. De alguna manera me parece que es un libro que se puede comparar con Retrato del artista cachorro de Dylan Thomas, un autor con el cual Bohumil Hrabal comparte no solo el año de nacimiento, que es 1914, sino también cierto interés por algunas vanguardias, algunos toques del surrealismo y sobre todo por la lectura de James Joyce, muy importante en ambos casos. Por supuesto, se trata de 2 libros que están construidos a partir de relatos autobiográficos, inspirados sobre todo en la infancia, pero pasados por un filtro de una escritura ultra poética que transforma esas experiencias de infancia en una obra de excelencia en ambos casos. En el caso particular de Una hermosa tristeza, podríamos decir que la clave pasa por tratar de revelar aquello maravilloso que se esconde en lo más cotidiano. Y me parece que el gran ejemplo es el capítulo que Bohumil Hrabal le dedica al alumbrado público, que tiene que ver con el encendido y apagado de los faroles a gas, porque tal como él mismo dice, él es un narrador, un niño, que es el propio Bohumil Hrabal, es el único capaz de detectar eso de maravilloso y de poético que hay en el encendido y apagado de los faroles a gas, y me parece una representación perfecta de lo que este libro tiene para ofrecer. Bohumil Hrabal es sin lugar a dudas uno de los escritores checos más importantes de todos los tiempos, pero su gran particularidad es que tal vez, a diferencia de otros grandes autores como pueden ser Kafka o Kundera, más relacionados con otros tipos de culturas, tal vez Bohumil Hrabal representa en algún punto la esencia de la cultura checa, por lo menos en lo que tiene que ver con la atmósfera de las tabernas y ese tipo de historias que se cuentan de manera coloquial y mientras van desfilando muchas cervezas en cada uno de los bares. De hecho, nada menos que Milan Kundera lo definió a Bohumil Hrabal como uno de los autores checos más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Bohumil Hrabal nació en el año 1914 en la ciudad de Brno, la segunda más importante de la actual República Checa, pero a los 5 años, cuando él tenía 5 años, su familia se mudó a la ciudad de Nymburk, una ciudad muy pequeña que queda a unos 50 kilómetros de Praga, de la capital de la actual República Checa, y donde su padre administraba una cervecería que lo terminaría marcando por todo lo que vivía durante esos años. Hay que decir que Bohumil Hrabal es un autor que tiene mucho registro autobiográfico. De alguna manera su vida se puede leer en sus libros, lo cual es algo bastante frecuente, pero no es tan frecuente lo contrario, es decir, que su literatura de alguna forma termina anticipando su vida, como sucede, por ejemplo, en el final de Una soledad demasiado ruidosa, que en cierta forma anticipa lo que será su suicidio en el año 1997, aunque durante mucho tiempo se trató de ocultar ese hecho, diciendo que en realidad se había caído del hospital donde estaba internado mientras alimentaba a las palomas. De más grande, Bohumil Hrabal se va a vivir a Praga, donde estudia Derecho en la Universidad Carolina, pero claro, luego llega la ocupación nazi y se tiene que dedicar a realizar una serie de oficios que van a terminar inspirando también sus obras más importantes. Por ejemplo, Trenes rigurosamente vigilados, que es la novela cuya adaptación cinematográfica de J. Menzel terminó ganando uno de los 2 Oscar que tiene República Checa, un director de cine que además adaptó varias novelas de Bohumil Hrabal, no solo eso, y el otro caso de los trabajos que inspirarían sus novelas es sin lugar a dudas Una soledad demasiado ruidosa, tal vez su novela más conocida, su obra maestra, que se caracteriza por tener un monólogo de un embalador de papel, un oficio que realizó el propio Bohumil Hrabal y que mezcla de alguna manera un tipo de escritura casi escatológica, muy concreta,
a la par de una serie de reflexiones de una gran densidad filosófica, lo cual lo vuelve un libro realmente extraño y muy importante. En los comienzos, Bohumil Hrabal generó mucho interés en los lectores checos, sobre todo por una serie de recursos novedosos que tenían que ver con el contexto de lo que se venía escribiendo en la época del comunismo, es decir, que sus recursos literarios se salían bastante de ese tipo de estilo, de ese tipo de contexto de escritura, y eso llamó muchísimo la atención ya a partir de los próximos libros. Pero como decíamos, tardó mucho tiempo Bohumil Hrabal en poder dedicarse de lleno a la literatura, y justo cuando empezaba a convertirse en un autor popular y muy celebrado, termina llegando precisamente la invasión soviética luego de la primavera de Praga en el año 1968, y otra vez Bohumil Hrabal se convierte en un autor prohibido, con muchos problemas para publicar. Por ejemplo, lo hacía a través de ediciones Samizdat o publicando en el extranjero, o incluso teniendo que esperar a lo que sería la Revolución de Terciopelo en el año 1989.